Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta sexta sesión de la materia de teoría del proceso que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes. Les estamos dejando esta grabación para que realicen esta actividad número 8 en la semana 9. Ahí estamos un poquito desfasados, nada más para que no se me nos confundan. En la semana 9, la sesión la séptima y la actividad es la 8. Ok. No sin antes antes de entrar al tema, les menciono que el examen parcial estuvo abierto hasta el viernes 6 de marzo. Y pues bueno, todas las personitas que lo aprovecharon, muchas felicidades, que lo aprobaron. Les deseamos todo el mayor de los éxitos. Y bueno, no aparece aquí, pero ahorita aparece. Las personitas también, estudiantes que no les fue un poco bien o que no tuvieron la oportunidad de realizar el examen, créanme que ya no hay prórroga. Nuestros supervisores ya nos dan la indicación de bloquearlo, de cerrarlo. Y pues bueno, salvo alguna indicación que ellos nos den, lo podríamos estar volviendo a abrir, pero creo que no es lo indicado. Ya les dieron también una semana o algo así de más para poderlo efectuar. Pero bueno, si el caso es hasta el viernes 6 de marzo, estuvimos aquí esperándolos. Y pues bueno, aquí hay 89 intentos, somos 104, 105, algo así en cada una de las aulas. Entonces algunos no lo hicieron por X o Y razón. Y bueno, para esto me da el preámbulo de mencionarles que ya tenemos aquí las actividades opcionales de regularización y puntos extras abiertas. Si no lo realizaste, enfócate a realizar estas actividades, como les menciono, opcionales. Si las realizan, se les otorgan puntos. Si no las hacen, no se les quitan tampoco. Pero bueno, tampoco también se les van a dar. Y regularización, ahí pueden ustedes revisar de lo que se trata y del video del curso también. Son 150 preguntas con un portada, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, como debe ser un proyecto de nivel licenciatura, una presentación como mínima. Entonces bueno, ustedes pueden hacerlas desde los 11 capítulos del libro, todas estas preguntas. Tenemos hasta el domingo 5 de abril, un día antes del examen final, para poderlo realizar y su servidor poderlo evaluar, porque estas sí tengo que revisarlas manualmente. Y pues bueno, ahí sí les pido que sean antes, porque ya después no hay prórroga con el examen final. Y el video del curso, bueno, son 5 a 10 minutos, no más. Algún tema que estemos interesados, que nos gustó, que sentíamos que lo dominamos, de estos 11 que estamos viendo o por ver todavía aún. Igual me presentan un archivo en PDF o en Word con su portada, su introducción. El desarrollo sería la liga donde yo puedo observar el video, y conclusiones y bibliografía. Esto también, pues bueno, ahí son puntos extras. No quiero dejarles de mencionar esto porque no habrá una sesión como tal para mencionarles de estas actividades, sino que ya les menciono, están abiertas desde a la semana pasada. Y pues bueno, cualquiera de ustedes las pueden ya estar visualizando y realizando. Me han llegado mensajes que no pueden estar viendo los videos. Sinceramente me preocupa mucho, porque pues de nada sirve que estemos aquí platicando, dialogando sobre el tema,
de cada semana sin que no lo puedan ver. Y sí, ya me estoy dando cuenta que aquí no lo puedo abrir. Y bueno, los anteriores creo que sí. Bueno, tampoco. Híjole. ¿De qué sirve que estemos aquí delante de todos ustedes si no nos pueden ver? Bueno, no se preocupen, la solución es sencilla. Todo esto se sube a una plataforma que es YouTube. Y pues bueno, tengo un canal de la universidad, en donde aquí tenemos su servidor, José Alberto García Garza. Lo que les voy a transmitir va a ser la liga, donde ustedes puedan entrar aquí a mi canal y bueno, aquí pueden ver ya todas las sesiones. Miren, aquí ya sí podemos, tenemos el audio cerrado. Dependiendo del horario en que se encuentren viéndonos, es un placer saludarles en esta sexta sección de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto. Ahí estamos, ven, sí están ahí los videos de alguna otra manera, tan solo que no sé por qué no los pueden estar viendo, pero no sé, la plataforma está ahí detalles, pero créanme que sí hemos estado realizándolos todos y bueno, semana a semana aquí el pendiente de cada uno de ustedes. No sé aún dónde creo que aquí en la presentación o en Contacta a tu tutor, también aquí podría ser un apartado donde pueda estar ahí poniéndoles, o en cada semana, vaya, en la liga donde me puedan ustedes ver ahí mi canal y puedan ustedes aquí ya, porque si en mi canal sí los puedo yo estar viendo, sinceramente aquí está el ejemplo. Nuevamente les pongo este fue el de la semana pasada. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Soy yo. Iniciamos esta séptima sesión de la materia. Ahí les dije séptima, ahí perdón, me equivoqué, era la sexta. Pero bueno, ahí sí, esta es la séptima de esta materia de teoría del proceso. Bueno, tomando en consideración esos detalles que estamos teniendo, ahí les haré llegar esa liga para que todos estén al pendiente de los videos y las instrucciones, más que todo, de su servidor hacia ustedes. Bueno, la de la semana pasada fue el juzgador, no sé si lo hayan visto o no, pero bueno, ahorita estaré haciendo ese vínculo con mi canal para que lo puedan estar ya viendo. Ahora sí, creo que es todos los pendientes que tenía que mencionarles antes de entrar al tema, que es muy interesante, ¿no? El tema de que nos aborda esta semana es el Ministerio Público y las partes y otros participantes. Aquí son dos unidades o dos capítulos que los vamos a juntar porque están de alguna otra manera pequeños. Miren, aquí se los muestro con el temario del libro. Capítulo 7, Ministerio Público. Son 3 subcapítulos y el capítulo 8 de las partes y otros participantes, que también aquí son 7 subcapítulos, un poquito más, pero bueno, son pequeños los dos, por eso los uní para también las próximas semanas. Ya nada más quedarían 3 actividades y estaríamos terminando, bueno, empezaríamos con los actos procesales primeramente y luego ya nos enfocamos en 2 de ellos, la prueba y la impugnación. Y bueno, ahí ya concluimos el texto. Yo sí, para mí es muy importante concluir todo el texto desde un inicio hasta el final para que pues bueno, la comprensión sea total de esta materia, ¿no? Teoría general del proceso. Y aunque como lo mencionamos es una teoría que a veces es contradictoria en algunos sentidos, pero con los conceptos muy básicos para cualquier abogado. Ya lo hemos estado viendo en estos primeros capítulos, cómo entendimos de alguna otra manera lo que era el litigio,
lo que es el proceso dentro de las diversas materias que existen, los conceptos fundamentales, la acción, la jurisdicción y competencia, perdón, y la acción y la excepción, cómo vamos a hacernos valer nuestros derechos y cómo también nos vamos a defender. Los principios procesales también para poder llevar un buen proceso es esencial. Y bueno, ya abordamos también estos sujetos del proceso, los que están inmersos dentro de los procesos en sí. El juzgador ya lo vimos, un poco extenso el capítulo, así nos tomó 1 hora y media de explicarlo. Y bueno, vamos a dar inicio con el Ministerio Público y las partes y otros participantes. Con esto concluimos esta tercera parte de sujetos del proceso. ¿Ok? Bueno, voy a retomar un poquito nada más acá. Ya saben, vamos al cuestionario número 8. Aquí están las indicaciones. Este es el cuestionario que ustedes tienen que realizar, la actividad sobre el Ministerio Público, partes y otros participantes. Tenemos hasta, ya sinceramente les dejé hasta el 6 de abril. Ya todas las actividades de aquí para adelante van a estar abiertas hasta el 6 de abril. La anterior también. Las de la segunda parte, claro está, ¿ok? Las de la primera parte ya quedaron cerradas. Y bueno, ahora sí que para no andarlos apurando mucho, tenemos el 6 de abril inicia el examen final, ¿ok? Es lunes. Claramente aquí les voy a hacer una aclaración. La plataforma también a veces nos hace ahí varias jugaditas que no nos gustan. Una de esas es no ver los videos como tal. Y aquí también tenemos otra. Es lunes, no es martes. Aquí se adelanta, no sé por qué, cronológicamente siempre se adelanta un día, el nombre del día más que todo, ¿no? No es martes, es lunes, no se confíen porque me ha pasado muchas veces que es que ahí decía maestro que era el martes. Y yo, bueno, es que no era el martes como tal, sino era el día del número que se debe respetar esto, ¿no? La fecha en sí, no el nombre del día. Y bueno, entonces tenemos también ya, como todos los demás anteriores actividades, son 10 preguntitas con 3 intentos de 60 minutos, suficiente tiempo para poder estar buscando una de esas respuestas de las 4 que les pueden, de las 4 posibles que les pueden estar apareciendo. Y bueno, ya lo saben, si pueden hacer varios intentos, en este caso son 3, y la calificación más alta es la que prevalece en su apartado ahí de calificaciones. Esta información la obtenemos desde de la página 270 a la 300. Como les mencionaba, son alrededor de 15, bueno, uno está más pequeño, el Ministerio Público, y el otro un poquito más, pero son 30 hojas. Fácilmente se puede dar una lectura. Y bueno, yo siempre les menciono, pues extraigan preguntas, hagan su base de datos, y luego ahora sí ya pueden ir aquí abajito, en la vista previa al examen, que no es un examen, es actividad, y ya aquí tenemos 13 intentos. Bueno, esa es la explicación de cómo deben de estar realizando la actividad, y ahora sí vamos a ver lo que nos corresponde en esta actividad. También aquí siempre les pongo algunos videos, véanlos, a lo mejor son más instructivos que de su servidor, pero igual y también ahí pues hacemos la lucha en esta carrera de la digitalización de contenidos, ¿no? Y de conocimientos, ¿no? En este proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. Pero bueno, ahora sí, no me queda más que ir a abordar el tema. Aquí tenemos el capítulo 7, iniciamos, y acá tenemos el capítulo 8. Bueno, me voy a hacer aquí abajito, aquí voy a estar, como quiera no me pierdo,
vamos a estar explicándoles toda esta diapositivas, tan solo que no me gustaría que estamos ahí tapando algunas imágenes o algunos textos, ¿no? Entonces aquí nos vamos abajito. Tomo agua. Es que se me seca mucho la boca cuando estamos hablando. Capítulo 7, Ministerio Público, Teoría General del Proceso. Iniciamos con, aquí hay un pensamiento de Luis Cabrera de 1932. Nos señala que el doble y casi incompatible papel que el Ministerio Público desempeña es el representante de la sociedad y consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Funciones que tienen que ser necesariamente antagónicas. Aquí ya nos señala Luis Cabrera que existe esta dualidad, tanto como la defensa de un representante de la sociedad y también el del Poder Ejecutivo, que últimamente, bueno, ya se ha habido reformas y en donde hay una autonomía, ¿no?, en sí del Ministerio Público, de los fiscales hoy llamados en día. Los objetivos de aprendizaje de esta unidad sería identificar antecedentes externos e internos del Ministerio Público, definir conceptualmente el Ministerio Público y explicar sus funciones en el ordenamiento mexicano. Primeramente abordaremos los antecedentes históricos, en un sentido de los orígenes externos. Nos señalan ahí en Francia medieval, existían los procuradores del rey, defendían intereses monárquicos ante tribunales. Y hubo una evolución, después una fusión entre abogados, los procesales, y los procuradores, los fiscales y administrativos en sí. En el siglo XVI hubo una consolidación formal de la institución única. Ya desde ese entonces, con Felipe IV, 1302, se le da en el medioevo, después en la Edad Media, se le da esta figura ya a un personaje que procuran al rey y que también ven los intereses. Todavía no se ven los intereses de la sociedad ahí, sino que era más que todo un procurador de justicia del rey, ¿no? Posteriormente vienen los modelos de la Revolución Francesa, la potestad difusa, 1789, una función de acusar ejercida por una magistratura electiva junto con funcionarios gubernativos. Burgués bonapartista, en 1799, era un representante del Poder Ejecutivo, una base del Ministerio Público moderno con responsabilidad disciplinaria centralizada. Ahí a finales de los 1700, ahí ya vemos esta figura en sí como el Ministerio Público de hoy en día. Los paralelos en Italia y en España, en Italia ahí se da también la figura del magistrati requirenti, es independientes del Ejecutivo integrados al Poder Judicial, se distinguen de los juzgadores. Esa es la figura que se le llega a dar en Italia. Y mientras que en España existe un ministerio fiscal. En el siglo XIV existen los promotores y procuradores encargados de defender los intereses de la corona en juicio. Como se pueden dar cuenta, aquí todavía no había una representación hacia la sociedad, ¿no? Más que todo era hacia la corona o hacia los monarcas. Pero bueno, se venía dando estos antecedentes. Y bueno, acá en México tenemos nuestros antecedentes internos. Los anteriores eran los antecedentes externos y ahora son internos en México.
En el siglo XIX existe una transición. 1857 se da la figura de fiscal y procurador general integrados en la Suprema Corte. Ahí todavía pertenecían a la Suprema Corte. 1869, primera mención de los representantes del Ministerio Público en la Ley de Jurados. Y posteriormente, en 1880, definido como magistratura para defender intereses sociales. Aquí ya veremos ahora sí, y los inicios de la figura del Ministerio Público basada en defender intereses de la sociedad y no tan solo de los monarcas. Y bueno, uno de los trascendentes ahí fue las leyes de Juárez. La reforma de 1900 cambió la estructura. Es una reforma a los artículos 91 y 96 de la Constitución de 1857. La exclusión del fiscal de la Suprema Corte. Ahí ya deja de ser parte de ese organismo. Y es una organización bajo el Ejecutivo Federal, así que lo admite el Poder. El Poder Judicial se lo quitan y se lo dan al Poder Ejecutivo, ¿no? Para entenderlo de una manera. Y bueno, ya existe una dirección del Procurador General de la República. Ya hay así que un mando supremo a nivel federal, desde 1900 con estas reformas. Ahí nos aparece Porfirio Díaz. La visión de Carranza en 1917 contra el juez inquisidor. Carranza deslindó funciones. Los jueces mexicanos han sido iguales a la época de la colonia. Desnaturaliza la judicatura. En sí, el Ministerio Público es la persecución de delitos, búsqueda de pruebas y averiguación, mientras que el juez impone de penas y de dirección imparcial del proceso. Porque de alguna otra manera antes teníamos esa dualidad en estos funcionarios y aquí ya se dan unas limitaciones, ¿no? En esta visión que nos da Venustiano Carranza. Posteriormente, reformas constitucionales modernas que se han venido dando. En el 2008 hay una supresión del monopolio. Se permite el ejercicio de la acción penal por particulares. Anteriormente el Ministerio Público era el exclusivo en el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, ante los jueces. Y en el 2008 ya se suprime esta facultad que se le otorgaba única y exclusivamente al Ministerio Público. Sino ahora también los particulares podemos llegar a tener directamente la ejecución, llevar la acción penal ante los tribunales. En el 2014, la autonomía plena de la Fiscalía General de la República. Hay una transformación de la PGR, Procuraduría General de la República, en Fiscalía General de la República. Ahí cambiaron tan solo el nombramiento, pero igual y también hubo algunos procedimientos también que se vinieron actualizando, ¿no? Ya no son averiguaciones previas, ahora son carpetas de investigación, ya no son, ahora son investigadores, ya no son, ahora sí que policías judiciales o policías ministeriales, ahora son policías de investigación. Hubo así ciertos nombramientos que se modificaron en esta reforma del 2014. Y actualmente es un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios. Ya no depende del Poder Ejecutivo como tal, ¿no? Ya ven que anteriormente estaba con la Suprema Corte, ahora el Poder Ejecutivo así que lo adoptó y ahora ya es un autónomo, es totalmente. Hacia un Ministerio Público independiente y garante de la sociedad, creo que es lo que
buscamos en este sentido, en esta primera parte que estamos viendo. Ese era el capítulo de introducción y el primero, el 7.1. Ahora veremos el 7.2, un análisis teórico y doctrinario. Y en sí veremos el concepto del Ministerio Público. Hay desafíos de la definición. Establecer un concepto unificado es complejo debido a evoluciones de funciones, sistema federal o lo polivalente. En la primera que hablamos de las evoluciones de funciones, es atribución moderna de tareas en diversas materias más allá de la penal. También hay ministerios públicos en las áreas fiscales, en las áreas familiares, en diversas áreas agrarias también, en la defensa de la naturaleza. Entonces, esa es una evolución que ha existido, no tan solo nada más en el área penal. El sistema federal, diferencias sustanciales entre el Ministerio Público Federal y el local. En caso México, pues bueno, es todo un universo de delitos que les compete a cada uno de estas áreas, ¿no? Las federales se encargarán de ciertos delitos y las locales de otros delitos. Lesiones. Bueno, hay unas que ya se complementan. Los ministerios públicos han creado agencias mixtas, de alguna otra manera así se les llama, en donde hay una persecución de delitos tal vez de orden federal por policías o investigadores locales, ¿no? del fuero común, también así llamado. Y bueno, son 2 esferas cada una de ellas, y bueno, cada quien tiene sus debidos delitos que se tienen que perseguir. La polivalencia, un solo término debe abarcar realidades institucionales distintas. Aquí es lo que mencionabas, a veces también existe esta ayuda entre los dos entes de gobierno. Perspectivas doctrinarias, aquí nos hablan ya de los teóricos, como siempre les he mencionado, la teoría general del Estado, y nos habla Enrico Tulio Lieberman, nos menciona que es el órgano del Estado instituido para promover la actuación jurisdiccional de las normas del orden público. Es el enfoque en la promoción jurisdiccional. Es la perspectiva doctrinaria hacia el Ministerio Público por este autor. Mientras que Enrique Vescovi lo menciona como el representante de la causa pública en el proceso. Y esta es una definición estrictamente procesal. Mientras uno habla de la jurisdicción, el otro habla del proceso. La visión del maestro Héctor Fix Zamudio nos menciona que existen funciones judiciales, especialmente en la penal, y actividades administrativas. Estos 3 funcionarios, así los mencionan, en la función judicial es el organismo del Estado que realiza funciones judiciales, ya sea como parte o sujeto de diversas ramas procesales. El llamado Ministerio Público adscrito a un juzgado, ¿no? Esas son las que de alguna otra manera son los funcionarios judiciales. Especialmente en el área penal, especialmente recae de alguna otra manera esta área en este funcionario del gobierno, el Ministerio Público, que efectúa actividades también administrativas y que contemporáneamente efectúa también esto. ¿Por qué? Pues es una figura ahora sí que multifacética y multifuncional, por decirlo así. Así lo menciona el maestro Fix Zamudio. Análisis de las definiciones abstractas, excesiva. La definición de Lieberman y Vescovi
omiten funciones específicas y típicas. Hay un detalle funcional. Fixamudio acierta al incluir el rol de consejero jurídico y defensor de la legalidad. Pero bueno, existe también una limitación regional. Ciertas actividades administrativas de Fixamudio no aplican al Ministerio Público local en México. Como siempre hacemos una retórica aquí entre las teorías que nos presentan. Y bueno, hay una definición para México y una propuesta integradora para el sistema jurídico nacional. Los pilares de la institución del Ministerio Público como tal es la investigación, la acción penal y la legalidad. Investigar los delitos de manera técnica y científica para llevar a cabo una acción penal basada en pruebas científicas y ejercer, válgame, esta acción penal contra los probables responsables. Todo sometido bajo una legalidad. Intervenir en procesos donde se convierta en el orden público. ¿Okay? Todas las pruebas que deben de estar admitidas, pues deben de estar dentro de una legalidad. También el Ministerio Público tiene esa figura de representación social. Tienen intereses protegidos. El Ministerio Público actúa como garante legal en situaciones que afectan a menores de edad, a personas incapaces, ya sean adultos mayores o incapacitados, y personas ausentes. También es cuando ahí también entra la figura del Ministerio Público en estos casos. Por eso también hay procuradurías especializadas en menores de edad o en adultos mayores, o también en la búsqueda de personas ausentes. Por eso están esas ministerios públicos especializados. Hay una dualidad del sistema mexicano. Hay una competencia federal y hay una competencia local, como se los mencionábamos anteriormente. Aunque comparten funciones típicas, el Ministerio Público Federal asume roles administrativos y de defensa patrimonial del Estado que a menudo el Ministerio Público local no posee. Ahí también hay una diversidad también de las funciones a nivel federal, que son un poquito más complejas a las del Ministerio Público local. La evolución institucional. El Ministerio Público no es un ente estático. Su concepto se adapta a las necesidades de la justicia moderna. Hay una función nominal, desde una función nominal hasta que un organismo con personalidad jurídica que busca el equilibrio entre la persecución del delito y el respeto a la legalidad. Estos son los principios, de alguna otra manera, que tiene que mantener el Ministerio Público. Y no es estático porque es un ente que está cambiando conforme a la realidad social, ¿no? Como se pueden dar cuenta, ya hay ministerios públicos especializados en feminicidios, cuando anteriormente pues no existían, eran los asesinatos, homicidios, y tan solo eso, era un ministerio público encargado en estos, y no ya hubo una especialización, sino por el género, ya se ven ciertas tendencias para poder mencionar e iniciar una carpeta de investigación en estas agencias especializadas. Entonces, por eso es un ministerio público que está en constante cambio, ¿no? Veremos en este 7.3 funciones del Ministerio Público, análisis de atribuciones y un marco jurídico mexicano en el que actúa este funcionario. Hay una estructura de atribuciones, funciones comunes, participación adjetiva y una representación. Las funciones comunes es la de investigación de delitos y ejercicio de la acción penal en el ámbito federal y local. Hay una participación adjetiva, la intervención necesaria en otros procesos, ya sea como el civil o amparo, o para proteger el orden público también. Ahí también mencionamos familiar, fiscal, también también participa.
en la presencia de algún delito, ¿no? de ese ámbito, de esa materia. Y hay una representación históricamente ligado a la abogacía del Estado, hoy enfocado en la autonomía institucional. Siempre se ha manejado como el abogado, el que defiende los derechos del Estado, ¿no? El Ministerio Público en sí. Que ya existía una división en ese sentido. En la investigación del delito, es muy importante esta figura, y en una etapa de investigación, ahí nos lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, homologado ya en todo a nivel federal. La función investigadora tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y datos de prueba para sustentar la acusación. Actúa bajo dirección del Ministerio Público, los auxiliares investigadores como la policía o igual científicos, médicos, auxilio de la policía ministerial o investigadora, debe de recabar pruebas para la reparación del daño. Solicitar siempre, el Ministerio Público va a estar solicitando esta reparación del daño, ¿no? Es su vocación principal, ¿no? Y bueno, se hace cargo ahí de algunos otros funcionarios para apoyarse también en esta recabación de pruebas. Conclusión de la investigación: existe la fase de investigación inicial para poder concluir mediante abstención de investigar si los hechos no constituyen delito o la acción está extinguida. Se cancela la carpeta de investigación, el archivo temporal ante la falta de datos o elementos para establecer líneas de investigación, se archiva. El no ejercicio de la acción, cuando se actualicen causas de sobreseimiento legal, también se puede dar que no se puede dar un ejercicio de la acción penal. Y criterios de oportunidad, aplicación de facultades discrecionales, regladas. O sea, que puede haber ahí de alguna otra manera un acuerdo para no llegar a una penalización o una judicialización, de la carpeta de investigación. Estas son las formas de cómo se puede concluir una investigación. Hay un control judicial necesario, actos que requieren autorización. El Ministerio Público no es omnimodo. Ciertos actos de molestia deben ser autorizados por un juez de control. Así lo señala el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como para cateos e intervenciones de comunicación, exhumación de cadáveres, toma de muestras corporales cuando haya negativa. Todo esto se necesita un juez de control que lo autorice para que lo pueda llevar a cabo y sea una prueba fehaciente en algún proceso que esté llevando el Ministerio Público. ¿Qué es el ejercicio de la acción penal? Aquí también este era el monopolio que tenía el Ministerio Público. ¿Qué es el monopolio? Que solamente él podía estar haciendo esta acción penal, llevando este ejercicio. Y el fin, pues bueno, fue con la reforma del 2008. El Ministerio Público ya no es el único facultado para ejercer la acción penal. La acción privada, los particulares pueden ejercerla en delitos de querella con penas menores a 3 años, en ese sentido. Y bueno, comienza con la solicitud de una audiencia inicial o puesta a disposición. Y el objetivo es buscar la aplicación de penas y la reparación del daño. Como se lo señalaba anteriormente, es una de las prioridades del Ministerio Público, reparación del daño y como tal, si se cometió un delito, también la aplicación de la pena de vida. La persecución ante tribunales. La Fiscalía General de la República tiene el mandato constitucional de solicitar medidas cautelares pertinentes
de buscar y presentar pruebas de participación, velar por juicios prontos y expeditos y garantizar la regularidad del proceso federal. Esto nos lo señala en el artículo 102, apartado A de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, más bien dicho, perdón. Esta es ahora sí que las funciones de esta Fiscalía a nivel federal, ¿no? Todas y cuanta diligencia sea necesaria para el esclarecimiento de algún delito que se haya cometido en territorio mexicano. Procesos civiles y familia. Aquí es en donde también interviene la figura del Ministerio Público. No está casada única y exclusivamente con la materia penal el Ministerio Público, aunque es como con el que más se le relaciona por tener ese monopolio que manejábamos antes de la acción penal, ¿no? Y bueno, como en estos procesos civiles y familiares existe como la parte actora, que es la representación de menores incapaces o ausentes sin tutor legal, y acciones de nulidad de matrimonio y declaración de interdicción. En estos procesos puede estar presente el Ministerio Público, o más bien debe de estar presente el Ministerio Público para que no se cometa ninguna ilegalidad. Como sujeto interviniente, es una emisión de pedimentos u opiniones jurídicas en jurisdicción voluntaria y casos que afecten al orden público o el estado civil. Aquí el Ministerio Público también tiene este tipo de facultades, donde de alguna otra manera y puede intervenir antes de que pueda estar llevándose algún desorden público o en alguno de los procesos civiles también. Puede estar dando sus pedimentos u opiniones jurídicas. El Ministerio Público en el juicio de amparo. Aquí también es importante esta figura en el juicio de amparo. Es el tercero interesado cuando intervino en el proceso penal del que deriva del acto reclamado. También es parte obligada del Ministerio Público Federal, es parte de todos los juicios de amparo según el artículo 5 de la Ley de Amparo. Y también tiene sus limitaciones. En amparos civiles, mercantiles, solo puede recurrir si se impugna la constitucionalidad de normas generales. Y bueno, siempre va a estar sobre la procuración de justicia. La obligación de velar por la administración pronta y expedita es lo que de alguna otra manera recae en la figura del Ministerio Público a nivel federal. Esto es a nivel federal. La evolución de la representación. Lo señalamos como anteriormente también. Luis Cabrera señaló el conflicto de ser representante social y el abogado del Ejecutivo al mismo tiempo. Entonces existía esta dualidad, ¿no? Y bueno, aquí hay una evolución. En 1994 se retira la función del consejero jurídico del procurador. Posteriormente, en el 2014, se suprime la representación de la Federación en juicios patrimoniales y hoy existe una consejería jurídica independiente del Poder Ejecutivo. Ya no pertenece a esta figura, a este poder en sí. Y bueno, aquí claramente se lo señalamos con algunos dibujitos para que comprendan un poquito mejor de esta separación del Ministerio Público. Y bueno, esta separación crea una autonomía plena, ¿no? Y aquí nos menciona el maestro Héctor Fix Zamudio sobre esa autonomía plena. El Ministerio Público debe de independizarse del Poder Ejecutivo. Sus miembros deben gozar de las mismas garantías de autonomía, estabilidad y remuneración conferidas a los jueces. Así se llega a tener esta concepción del maestro Fix Zamudio.
y aquí también claramente se desencadena el Ministerio Público del Poder Ejecutivo y es garante de esta autonomía, y también con una autonomía del Poder Judicial, ¿no? Bueno, cualquier pregunta que tengan sobre este funcionario del Ministerio Público, con mucho gusto estaremos respondiéndolo ahí mediante sus mensajitos. Esto es lo que veremos por esta unidad número 7. Y bueno, como ya les había mencionado, son 2 unidades, 2 capítulos que estamos aquí abarcando en esta sesión. Y daremos por inicio porque ya vamos un poco retrasaditos. Capítulo 8, parte y otros participantes. Aquí nos señalan que se llega a conocer mejor a un hombre con 10 palabras que pronuncie por su propia cuenta que por un elogio de 10 horas pronunciado por un amigo. No importa tanto lo que diga, lo que cuenta, es la forma en la que se dice. Así nos llama Claudio, de Robert Graves. Propósitos del capítulo: competencia que el alumno desarrollará en estos objetivos de aprendizaje. Explicará el concepto de parte y su legitimación en la causa y el proceso. Identificará la capacidad procesal y el fenómeno de sustitución. Definir el litisconsorcio y distinguir sus diversas hipótesis. Identificar el concepto de tercero y las clases de tercerías. Y por último, distinguir los modos de ejercicio de la abogacía, ya sea mediante el patrocinio o la procuración, o sea, los privados o los fiscales, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ahorita los fiscales es el procurador, aquí está la procuración, son los abogados del pueblo, ¿no? Concepto de parte, iniciamos con esto para para conceptualizar este capítulo, ¿no? ¿Qué es una parte? ¿Qué es? Así que dentro de un proceso, claro está. Las partes son los sujetos principales de la relación jurídica procesal, cuyas pretensiones e intereses se contravierten. A diferencia del juzgador, las partes están vinculadas directamente al litigio y sus esferas jurídicas se verán afectadas por la decisión final. El maestro Chovenda nos señala que es parte el que demanda en nombre propio y aquel frente al cual ésta es demandada. Sí, continuamos. Las perspectivas doctrinales. Aquí también nos señalan 2 juristas, Piero Calamandrei y Alcalá Zamora. El primero nos señala que el proceso presupone al menos 2 partes. La providencia debe obrar con eficacia de sujeción en la esfera jurídica de otra persona. Y Alcalá Zamora nos señala que las partes son los sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que se debate en el proceso. También estas son 2 perspectivas doctrinarias de estos juristas. Y bueno, aquí hacemos una nomenclatura por proceso y nos señala aquí el tipo de proceso: pueden ser civiles, mercantil, penal, amparo y de los recursos, que también puede estar interviniendo. La parte atacante en el civil y mercantil se llama actor o demandante, mientras que la parte atacada será el demandado, ¿no? En ese sentido. Y en el penal será el acusador, la parte atacante, el que ejerce la acción penal, el acusador, el Ministerio Público, y la parte atacada o pasiva será el acusado o imputado, ¿no? Aquí ya hay que ir comprendiendo estos términos también para empezar a hablar como abogados, ¿no? En la parte que le corresponde en el amparo,
la parte atacante será el quejoso y la parte atacada será la autoridad responsable de la que se esté quejando meramente el quejoso. Válgame la redundancia. Recursos, en los recursos sería el apelante, en el recurso sería de apelación, y el apelado, ¿no? En ese sentido. Esos son los términos que también deberíamos estar considerando. Nomenclatura por proceso, bueno, aquí ya estamos, este es el mismo. Un poquito aquí ya más para que lo vean con imágenes. Mejor, bien visto. Actor y demandante, el demandado, actor o el Ministerio Público, el acusador, el Ministerio Público, el acusado, el imputado. Y en el amparo, el quejoso, la autoridad responsable. En los recursos es el apelante y el apelado. Cualidades de las partes. Hay una capacidad, una legitimación y una sustitución. La capacidad, aptitud jurídica para ser titular de derechos y obligaciones procesales y para actuar en juicio. Existe una relación específica del sujeto con el objeto del litigio, en la legitimación, en la causa, es la causa o la aptitud para actuar en el proceso. O sea, ¿por qué debo estar yo realizando este proceso? ¿Qué me legitima iniciar yo? Entonces, en este caso, pues muchas veces las actas, los contratos, todo lo que de alguna otra manera se firmó para poder estar llevando a cabo algún un proceso. Y también se puede dar la sustitución. Este fenómeno donde un sujeto actúa en el proceso en nombre propio, pero defendiendo un derecho ajeno. Aquí, pues bueno, los apoderados legales de las empresas, aquí estamos en esta situación, o igual también apoderados de particulares que se les otorgan nombramientos para pleitos y cobranzas por parte ante un notario. Y bueno, estas actas funcionan como sustitución en ciertos ámbitos, claro está. En los ámbitos penales no se llega a dar en este sentido. La triada de Búlgaro, sí, bueno, aquí nos mencionan que existe el actor que pretende, el demandado que resiste y el tercero, el juzgador que va a decidir, ¿no? Aquí también es de alguna otra manera, como nos lo señala triada de Búlgaro, un triángulo, ¿no? Igual y también pues bueno, así es como una forma de mencionarlo. El carácter procesal. El concepto de parte debe elaborarse sobre bases estrictamente procesales. No es acertado definir a las partes por su titularidad en la relación sustantiva, ya que ésta se debate y se define solo hasta la sentencia. Por ello, las categorías de parte formal y parte material carecen de fundamento sólido en la disciplina moderna. En ese sentido, pues bueno, es necesario que el denominar parte, el concepto de parte, debe ser estrictamente dentro de un proceso, ¿no? La estructura del estudio. El concepto, hay una definición y sujetos, la capacidad de la legitimación y sustitución, la pluralidad, hay un litisconsorcio y tercerías, y también la abogacía. Eso es lo que estaremos viendo también más adelante. Esto era como el inicio de este capítulo 8. Iniciamos este es 8, era el 8.1, muy bien, 8 y 8.1. Iniciamos con el 8.2, por eso era el concepto de parte. Ahora sí, la capacidad de ser parte. En el 8.2, capacidad procesal. Es la equivalencia con el derecho sustantivo.
Capacidad para ser parte equivale a la capacidad de goce. Consiste en la idoneidad de una persona para figurar como parte en un proceso, ya sea actora, acusadora, demandada o imputada. Esta capacidad equivale a la capacidad del ejercicio. Es la aptitud para comparecer en juicio y realizar válidamente actos procesales por cuenta propia. ¿Okay? Sujetos con capacidad para ser parte. La regla general establece que todas las personas pueden ser parte en un proceso. Personas físicas, ya sean los individuos humanos, personas jurídicas, sociedades y asociaciones, y patrimonios autónomos. Ejemplo, la sucesión de personas fallecidas. En ese sentido también son partes. Excepciones a la regla general. En materia penal, justicia juvenil y amparo, aquí nos señalan que hay una restricción o excepción y también con su fundamento y motivo. En el área penal, solo el Ministerio Público como acusador generalmente, esa es la restricción de una regla general, salvo las excepciones del artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justicia juvenil, menores no pueden ser parte acusada penalmente. Aquí es válgame, existe ahí una controversia, ¿no?, muy sustentada de cuando los menores cometen delitos, ¿no? Pero bueno, no pueden ser parte acusada penalmente. Por eso hay otra legislación de justicia juvenil. Y bueno, aquí recae en el régimen para adolescentes en el artículo 18 constitucional. Y en el amparo, solo las autoridades o particulares con actos equivalentes. Y esto lo fundamenta en el artículo 5º, fracción segunda de la ley de amparo. Esas son las excepciones generales que se pueden estar dando como partes. Requisitos de la capacidad procesal. Según el artículo 44 del Código Procedimientos Civiles del Distrito Federal o de la Ciudad de México, la regla de comparecencia es en pleno ejercicio. Todas las personas en pleno ejercicio de sus derechos pueden comparecer por sí mismas. Cuando existen las incapacidades, ya sean menores o interdictos, deben comparecer por medio de sus representantes legítimos, ya sea la patria potestad, el que tenga de los menores, o la tutela, ¿no?, también en algún sentido, de las personas incapacitadas. Personas jurídicas también comparecen mediante sus órganos de representación o apoderados facultados. Los apoderados, como les mencionaba, bajo un acta ante un notario, son representantes de estas personas jurídicas. Tipos de representación en juicio. Representación voluntaria se otorga mediante mandato judicial o poder para pleitos y cobranzas. Es una designación libre del titular. Mientras que también existe la gestión judicial, personas que carecen del poder pero actúan garantizando su desempeño en defensa de intereses ajenos. ¿Ok? Hay asociaciones que también ahí pueden estar ejemplificando estas gestiones judiciales. Y bueno, las representaciones voluntarias, pues bueno, cuando hay alguien, también ya uno como abogado lo representa. El caso de las sucesiones, hay división de capacidades. La sucesión tiene la capacidad para ser parte en juicios relacionados con el patrimonio, pero ahí el albacea es el administrador, es quien posee la capacidad procesal para comparecer y actuar en ese sentido en representación de ese patrimonio, ¿no?, del decuyus del fallecido. La representación de sociedades. Aquí hay una dualidad de la vida de representación. Las personas jurídicas pueden comparecer en juicio a través de dos canales: mediante representantes legales
órganos de representación, presidente del consejo o director, o representantes voluntarios, mandatarios o apoderados designados por dichos órganos. Como lo mencionaba ahí, los apoderados legales, estas también son las representaciones de estas sociedades, de estas personas morales, pero tienen también personalidad jurídica. Bueno, esto es lo que les mencionaba, sí, está más bonita esta presentación. Y bueno, es lo que les mencionaba anteriormente, ya pueden estar representándose por el presidente del consejo, el director, o no sé, la sociedad, o algún apoderado que lo haya designado también órgano supremo de la sociedad. En resumen, de aptitudes procesales, los sujetos son físicos, morales o los patrimonios autónomos también, como las herencias, ¿ok? Legítimos, padres y tutores para quienes carecen de ejercicio, también aquí se les da este sentido. Y los mandatarios, representaciones voluntarias mediante el poder legal, ¿no? Podrían ser de esas sociedades. Instituciones en México. La capacidad procesal es un pilar de la seguridad jurídica en México. Asegura que los actos realizados ante los tribunales sean válidos y produzcan efectos legales. Desde las normas del Código Procesal Civil del Distrito Federal hasta la Ley de Amparo, el sistema busca equilibrar el derecho de acceso a la justicia con la protección de quienes no puedan actuar por sí mismos. Las personas jurídicas pueden comparecer en juicio a través de 2 canales. Personas jurídicas en ese sentido. La garantía de comparecencia. La capacidad procesal no es solo una regla de forma, sino la garantía de que cada voz en el juicio sea escuchada a través del medio jurídico adecuado. Esto es lo esencial que deberíamos estar buscando en cada proceso. Bueno, continuamos porque ya nos estamos pasando un poquito de la hora y todavía nos falta mucho. Legitimación procesal y en la causa. Análisis doctrinario y jurisdiccional. Aquí vamos a ver doctrinas de autores, sí, sus puntos de vista, ¿no?, de las partes. El debate doctrinario de Chovenda y Lieberman y Couture, para que me entiendan mejor, discúlpenme. Chovenda nos señala que identifica la legimatio ad processum como la capacidad procesal o capacidad para comparecer en juicio, mientras que Lieberman y Couture le menciona la legitimación procesal comprende la capacidad procesal y la aptitud para actuar en representación de otro. Así es la controversia que llegan a tener estos autores. Y bueno, la legitimación ad processum, aptitud para el proceso, se define como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional e iniciar la tramitación de un juicio. Se produce cuando el derecho es ejercitado por quien tiene aptitud legal para hacerlo valer, ya sea por derecho propio o representación legal. No cualquiera puede iniciar un juicio, ¿no? Hay que tener esta capacidad procesal, ¿no? Evolución en México. Término tradicional que indica la calidad necesaria para comparecer en juicio y acreditar la representación. En 1986 se sustituyó personalidad por legitimación procesal. En 1996 se reintrodujo usando hoy como sinónimos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación define la legitimación activa como la potestad para instar el inicio de un juicio o instancia. Esa es la
válida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aquí también nos da su criterio. Produce efectos cuando la acción es ejercitada por quien ostenta la titularidad del derecho o cuenta con la representación legal del titular. Ahí en esa tesis de la segunda sala, en la tesis 75 en diagonal 97, es la legitimación procesal activa. Mientras que la legitimación ad causam son las condiciones extrínsecas, es la autorización legal para ser parte en un proceso, basada en la vinculación específica con el litigio. No depende de aptitudes generales como la capacidad procesal, depende de la titularidad respecto al derecho cuestionado. Sí. Esa es como la llave para poder llegar a ser un parte dentro de un proceso. Capacidad contra la legitimación. Aquí hacemos una analogía entre estos conceptos, ¿no? Y hay, bueno, mientras que hay una autorización legal para ser parte en un proceso con la capacidad, la aptitud por ser parte, a ver, permítame, los conceptos más bien, perdón, es la capacidad de ser parte intrínseca y puede ser intrínseca y general, sí. Y bueno, es mediante la autorización legal para ser parte en un proceso, está basada en la vinculación específica con el litigio, no depende de aptitudes generales como la capacidad procesal y depende de la titular respecto al derecho cuestionado. Estas son, de alguna otra manera, las capacidades que debe tener y la legitimación que debe tener también para poder llegar a ser parte. Legitimación activa y pasiva. La activa es identidad de la persona, del actor, con la persona a la cual la ley concede la acción. Y la pasiva es la identidad del demandado con la persona contra la cual se concede la acción. Existe una titularidad, Conture la define como la condición jurídica en razón de la titularidad o circunstancias que justifican la pretensión. Aquí tenemos que de alguna otra manera legitimar activamente cuando uno es el que va a iniciar la acción ante un tribunal o ante un juzgado y comprobar también la legitimación pasiva, ¿no? ¿Quién es la parte contraria? ¿En dónde se encuentra? ¿Cómo puede ser ubicado, ¿no? Y en sí qué se le va a pretender, ¿no? ¿Cuál es la pretensión que se le va a hacer? La legitimación ad causam es la condición, este ya lo habíamos mencionado, perdón, extrínseca, sí. Se me duplicaron ahí algunas diapositivas. Ejemplos prácticos también aquí lo señalamos para que lo comprendan un poquito mejor. En el Estado civil, la legitimación para rectificación son personas del Estado tratados, herederos o mencionados en alguna acta. Por eso siempre tenemos, cuando iniciamos un proceso, siempre nos van a solicitar actas en los procesos familiares, ¿no? En ese sentido, o de las herencias, los de intestados, o cuando se va a reclamar un testamento, todo eso también se tiene que estar con las actas, ¿no? del Estado civil. En los alimentos, la legitimación activa es el acreedor, tutor, los parientes colaterales o el Ministerio Público. Aquí también son los que deben otorgar los alimentos. Y en el arrendamiento hay una rescisión, se acredita con la calidad del arrendador del contrato sin necesidad de probar propiedad. En ese sentido, esos son unos ejemplos que se podrían estar dando en ese. Bueno, el deber del juzgador, la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación, el ad processum y el ad causam, son presupuestos procesales que el juzgador debe analizar y resolver y de oficio.
y resolver de oficio. Perdón, ahí se repitió. Doctrina de presupuestos procesales. El juzgador recae también, de alguna otra manera, se me fue la palabra, el estar de alguna otra manera consciente de que se están haciendo las cosas bien. O sea, la facultad de poder solicitar cuanta prueba sea necesaria para poder el esclarecimiento también y tener una sentencia apegada a derecho, ¿no? Ese es el deber del juzgador. Síntesis de legitimación: no basta con ser persona o tener aptitud de comparecencia. El éxito del proceso requiere la vinculación particular y concreta con el litigio. La legitimación es en la causa. Es necesario que todo proceso se lleve con legitimación, con los principios de legalidad, los principios procesales, para poder llegar a tener una sentencia pegada a derecho. Preguntas, bueno, aquí estamos, vamos a continuar, todavía nos faltan 4 más, ya nos pasamos un poquito, pero bueno, aquí estamos cumpliendo con ustedes. 8.4, sustitución de las partes. Haremos un análisis de la sucesión o sustitución procesal según la doctrina de Chovenda y Ramos Méndez. El concepto de Chovenda nos señala que la sustitución procesal es un fenómeno en el cual el sujeto jacto comparece en juicio en nombre propio por un derecho ajeno. Es una excepción a la regla de legitimación ordinaria. Y existe una naturaleza jurídica para Chovenda. El sustituto actúa como parte principal, pero la titularidad del derecho sustantivo permanece en la esfera jurídica del sustituido. ¿Okay? Hipótesis clásicas de sustitución. Sucesión singular. Hay una transmisión de un derecho litigioso específico durante la tramitación de un proceso pendiente. De alguna otra manera, un ministerio público sustituye a otro y ahí pueden llegar a estar llevando a cabo el mismo proceso. Acción subrogatoria. Facultad del acreedor para reclamar derechos de su deudor ante una renuncia de este. Ahí, mediante una acción subrogatoria, el representante puede estar reclamando derechos de un deudor. La acción pauliana, la demanda de nulidad de actos fraudulentos del deudor que generan insolvencia. Aquí también otro de las hipótesis que se podrían estar dando en la clasificación de sustitución. Crítica a la doctrina clásica. La diferenciación técnica es la doctrina moderna, señala que en la acción subrogatoria y pauliana no hay sustitución real. El acreedor actúa por su propio derecho de acreedor. Y bueno, en la sucesión singular, en el caso de la sucesión singular, el sustituido no actúa por un derecho ajeno, sino por un derecho que le ha sido transmitido como propio, en ese sentido. Es sucesión procesal. Para Ramos Méndez, lo anteriormente era los supuestos de Chovenda, que algunos sí son totalmente apegados a la vigencia, algunos otros no. Pero bueno, aquí para la sucesión procesal, Ramos Méndez nos señala que cambió de titularidad. Se define como la sustitución en un proceso pendiente de una parte por otra persona que ocupa su posición procesal. Ocurre al devenir titular de los derechos sobre la cosa litigiosa. Puede originarse por actos entre vivos o por causa de muerte. Implica una transmisión íntegra de la posición jurídica. Aquí sí ya lo hace íntegramente, lo hace Ramos Méndez en ese sentido. Unificación de conceptos. Hay un fenómeno procesal unificado. Sustitución de partes. Consiste en el cambio de una persona en la posición de parte por otra que ha adquirido la titularidad de los derechos litigiosos
sobre el bien objeto del proceso. Es la denominación más precisa para evitar confusiones en otros procesos sucesorios de índole civil. Esto es lo que consideramos más propio en nuestro derecho vigente. Diferencias terminológicas, la sustitución, el término de sustitución partes. Hay un enfoque principal y hay una observación doctrinal. Entre el principal es el cambio de narradores de los compactos en el cambio de partes. Aquí como que se nos confundió aquí el texto. Y la sustitución de partes es el cambio de la... no, aquí está mal el escrito todo, diapositiva. La vamos a corregir. Ahí, discúlpenme. Pero bueno, no es más que las diferencias entre las dos que estábamos mencionando anteriormente sobre las teorías de Giovenda y Ramos. Sustitución por fallecimiento. El rol del albacea. Al morir una parte, el patrimonio hereditario asume la posición vía la administración legal. El albacea en este caso. Solo tras la adjudicación de bienes y formalidades legales, los herederos y legatarios y pasan a ocupar la posición de partes sustituidas definitivas. Es en el caso de las intestados o la judicialización de un testamento, ¿no? Requisitos para la validez. Acreditación del título. La persona que pretende ser sustituida debe presentar el documento legal que transfiere los derechos. El derecho de audiencia. El juzgador debe otorgar vista a la contraparte antes de resolver sobre el cambio. Y una aprobación judicial. Es indispensable el visto bueno del juez para que la sustitución surta efectos procesales plenos. Claro está, el juez tiene que decidir, tiene la última palabra y para que si puede ser o no puede ser la sustitución de la parte. Efectos y alcances jurídicos. Los derechos, el sustituto adquiere todas las facultades procesales de la parte original. Deberes. Se asumen las obligaciones y cargas pendientes dentro del proceso. Y la continuidad. El proceso sigue su curso sin retardarse respecto a las etapas ya concluidas. La conclusión doctrinaria nos habla ahí Ramos Méndez, que se entiende por sucesión procesal la sustitución en un proceso mediante de una de las partes por otra persona que ocupa su posición procesal por haber devenido titular de los derechos sobre la cosa litigiosa. Es cuando se podría estar dando esta sustitución o sucesión también de partes. Concluimos este subcapítulo, vamos por uno más. 8.5, litisconsorcio. ¿Qué es el litisconsorcio? Vamos a comprender. Haremos un análisis de la pluralidad de personas en la posición de parte procesal. Origen y definición, explorando la comunidad del destino en el litigio. Etimología, nos hablan del origen del litis consortium. Litis proviene del latín y significado litigio o pleito. Es el conflicto de intereses que se somete al conocimiento del juzgador. El litigio, eso lo vimos en la primera parte de nuestro texto. Y consortium, traducido como una comunidad de destino, implica una unión de sujetos ante un mismo resultado jurídico. Tipos de litisconsorcio: activo, pasivo y mixto. Activo: dos o más personas ocupan conjuntamente la posición de la parte actora en el proceso. Pasivo: la pluralidad de personas se sitúa en la posición de la parte demandada. Y mixto:
se presenta pluralidad de sujetos tanto en la parte actora como en la parte demandada. Ahí es muy claro estos litisconsorcios, activo, pasivo y mixto. Clasificación por voluntad, facultativo y necesario, contra lo necesario. El litisconsorcio facultativo es una decisión espontánea de comparecer unidos para optimizar el proceso. Y hay un litisconsorcio necesario que es impuesto por la naturaleza del derecho controvertido. La sentencia solo puede dictarse con relación a todas las partes. En el artículo 53 del Código Procesal Civil del Distrito Federal nos habla sobre el presupuesto procesal. Existirá litisconsorcio siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción. ¿Ok? Creo que es muy claro, ¿no? Aquí la unidad de partes de una de las dos así que posiciones. El representante común. Hay una designación obligatoria. Los litisconsortes deben nombrar un mandatario judicial o elegir un representante común. La intervención judicial, a falta de acuerdo, el juez designará un representante común de entre los propios interesados. Y la eficacia de notificaciones. Los emplazamientos y citaciones se entenderán exclusivamente con el representante designado. Y el principio de exclusión. El representante será el único que pueda actuar con exclusión de los litisconsortes, de los demás litisconsortes. ¿Ok? Facultades del representante, designado por el juez. Las facultades generales son las mismas facultades que si litigará por su derecho propio. Y bueno, también hay unas restricciones específicas. No puede desistirse, transigir ni comprometer en árbitros. Y hay un designio, ese es por el lado del juez, que son esas especificaciones que debe de tener. Y cuando es designado por los interesados, en sus facultades generales tiene una plena representación procesal. Y también facultades específicas, solo si se conceden expresamente por los demás litisconsortes. El Código de Sonora ahí nos señala un ejemplo que es una conexión y objeto. En el artículo 61 prevé el litisconsorcio cuando existe conexión sobre el objeto u sobre el título del cual dependen las acciones. También procede cuando la decisión está subordinada a la resolución de cuestiones idénticas o identidad de causa. Así también nos lo señala este Código de Sonora en su artículo 61. Eficacia del litisconsorcio. Subordinación se presenta cuando la decisión judicial final está subordinada total o parcialmente a la resolución de cuestiones idénticas. Existe la identidad. Ocurre cuando los sujetos tienen un mismo derecho o se encuentran obligados por una misma causa jurídica. Reflexión constitucional en el artículo 17 y la tutela jurisdiccional nos señala que afecta la exclusión del litisconsorcio el derecho de defensa. Claro, yo digo que sí nos afecta en ese sentido el no podernos unir para poder representar, o sea, hacer una representación más sólida, ¿no? Litisconsorcio con la representación común. Aquí damos por concluido este tema del litisconsorcio. Ya comprendemos, ahora sí que podemos unirnos, ya sea activamente o pasivamente, y pues bueno, ser parte de esta área. 8.6, terceros y tercerías del capítulo 8 de las partes y otros participantes. El concepto de tercero, definir por exclusión y participación indirecta. La definición por exclusión, el criterio de exclusión. En el derecho procesal, tercero es todo aquel que no es parte de un proceso determinado.
Es un concepto residual de gran importancia jurídica. Los terceros intervinientes incluyen a personas que participan sin ser parte, pueden ser testigos y peritos, colaboran con la justicia sin tener un interés directo en el resultado del litigio. ¿Ok? Estos son los terceros por exclusión. El surgimiento de la tercería. El tercero o parte procesal, sí, el tercerista, es aquel que originalmente no figuró como parte, pero comparece espontáneamente o es llamado para defender intereses propios o coadyuvar, que no se tenía contemplado y que de alguna otra manera sí tenía de alguna otra manera una obligación de estar dentro del proceso y se le llama el tercerista, ¿no? Hay una tradición y justicia. Esta figura de profunda tradición hispánica permite que un tercero se convierta en una verdadera parte para evitar sentencias contradictorias o afectaciones injustas. Desde hace mucho tiempo se maneja estas tercerías. Hay una clasificación ahí de tercerías, nos da los criterios de Alcalá Zamora sobre la intervención. La tercería espontánea, coadyugante, el interés del tercerista coincide con el de alguna de las partes originales, busca el triunfo de su aliado procesal en sí. Ese es un coadyugante. Y el excluyente, el interés del tercerista es adverso de ambas partes originales y reclama un derecho propio e incompatible. ¿Okay? Ahí se abre así que está en contra de esas dos partes y se abre un tercero ahí también litigante, ¿no? Por el interés propio e incompatible de los demás. Tipos de tercería excluyente, de dominio y de preferencia. El tercerista reclama la propiedad de bienes o los bienes que han sido afectados o embargados dentro del proceso judicial. Esa es la tercería excluyente de dominio. Y la de preferencia es el tercerista reclama su mejor derecho a ser pagado con el producto de la enajenación de los bienes embargados en el juicio. ¿Ok? Son los dos conceptos que podrían estar hablando de excluyente. Tercería provocada, el llamamiento. Ahí nos hablan en una tablita, supuesto de llamamiento, la descripción y el fundamento legal. Podemos ser codeudores de obligación. La descripción es la obligación indivisible donde se requieren a todos que paguen de alguna otra manera, y en el artículo 21 del Código Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Persona obligada a la evisión, llamado para sanear o defender la propiedad vendida. ¿Ok? Y también en el artículo 22 del mencionado código, ahí tiene su fundamento legal. Y el deudor principal o cofiador, en casos de fianza, para determinar también esa responsabilidad que llegan a tener. Y ahí nos lo señala en el artículo 2823 del Código de Comercio del Distrito Federal. Regulación por códigos. Nos señalan ahí los 22 artículos en el de la Ciudad de México, 15 artículos en el Código de Comercio y 6 artículos en la Ley Federal del Trabajo. Esta densidad normativa es de la regulación de tercerías en la legislación mexicana. Todos en estos artículos hablan sobre cómo podemos estar interviniendo como terceros en un proceso. Tercero interesado en el amparo. Artículo 5, fracción número 3 de la Ley de Amparo, nos habla sobre el rol coadyugante. En el juicio de amparo, el tercerista actúa coadyuvando
como con la autoridad responsable. Su interés radica en que subsista el acto reclamado, convirtiéndose en contraparte también del quejoso. Coadyuvancia procesal penal. El derecho de la víctima en sí, al ofendido por el delito se le reconoce constitucionalmente el carácter de coadyuvante del Ministerio Público. Este derecho, fundamentado en el artículo 20, apartado C, fracción primera de la Constitución, garantiza una participación activa en la búsqueda de la justicia. Se vuelven ahí el Ministerio Público y la víctima coadyuvantes, ¿no?, para resolver este delito, ¿no? Y claro está, pues bueno, a favor de la víctima en ese sentido. Preguntas de esta sesión final sobre la intervención de terceros en el proceso judicial mexicano, con mucho gusto se las respondemos mediante mensajitos ahí que nos hagan llegar. Hace unos momentos estuve respondiendo algunos, ya que nos mencionaban que no pueden ver los videos y bueno, ya los vamos a hacer visibles mediante nuestro canal. Ya nos pasamos media hora, pero bueno, ahí discúlpenme, pero está muy interesante estos temas y aparte son fundamentales para ustedes como abogados. Y ahora vamos a ver el 8.7, que es la abogacía, lo que ustedes pretenden ser en muy poco tiempo y que se los deseamos de todo corazón. Asistencia técnica y defensa ante los tribunales. Hay requisitos para el ejercicio de esta abogacía, ¿no? Anteriormente no, ahora ya es requisito esencial tener un título universitario, haber obtenido el grado de licenciado en Derecho. En México este es el requisito previo fundamental habilitado por la universidad, el que pretendemos nosotros llegar a tener. Sinceramente, como se los mencionaba, esperemos que todos y cada uno de ustedes tengan este título universitario y sean unos buenos representantes de esta Universidad Ciudadana de Nuevo León y lleven en alto su ética profesional. Bueno, continuamos bajo este momento de aliento para todos ustedes. Ley de profesiones. Cumplir con los requisitos de la ley de reglamentaria del artículo 5 constitucional para la obtención de la cédula profesional. Ahí son todos los trámites que tenemos que estar realizando para obtener nuestra cédula profesional y que nos otorguen nuestro número y poder ahora sí que ejercer la abogacía. Profesión jurídica específica. No cabe confundirse el título de la profesión. El título habilita para diversas funciones. La abogacía puede ser como asesorías y defensa ante autoridades. Las incompatibilidades. El ejercicio de la abogacía es incompatible con ser juez o notario público. Uno no puede ser juez y parte o notario público y también estar haciendo funciones de abogado. Y la especificidad. La defensa de intereses ajenos ante tribunales las defiende un abogado. Bueno, raíces históricas. Vamos a hablar un poquito de dónde nacimos nosotros como abogados del derecho romano de las 7 partidas. Evolución etimológica. Ahí disculpen mi latín. Advocatus, brocero, el procuratore. Proviene del latín el que asiste a un litigante con su consejo o su presencia, el advocatus. El vocero el término de las partidas. Hombre que razone pleito de otra con voces o con palabras. Y el procurador, históricamente aquel que actúa en juicio en nombre de la parte o un representante, ¿no? Ese es como desde hace mucho tiempo, desde los romanos ya teníamos esas concepciones de personas que abogaban por algunas otras personas. Sistemas comparados. Aquí hablamos de varios países, de varios sistemas
y bueno, también cómo se les designa, ¿no? En Francia, en Italia, el avocato, Inglaterra, o en Estados Unidos, barrister o attorney. En Alemania, ahí sí ahí me falla, Rechtsanwalt, ahí disculpen mi alemán. En México, bueno, hay modalidades del mismo profesional eh, en ese sentido. Cada quien, pues bueno, tiene sus, ahora sí que, formas de designar a estos funcionarios, bueno, a estos abogados. Modalidades en México: el abogado patrono, el abogado procurador. Ahí disculpen la bandera de Estados Unidos, se me pasó. Asesoría, el abogado patrono sería la asesoría y la preparación de escritos, ¿no? Es como el abogado particular, vaya. Y el abogado procurador es el representante y institución procesal. Es como el Ministerio Público, el abogado de la nación. En México la distinción se basa en el tipo de mandato y autorización otorgada por el cliente también. Incompatibilidades en el ejercicio de la abogacía. La función del abogado es incompatible con cargos que requieren imparcialidad, ya sea como el juez, magistrado, ministro o como el notario público también. Esto es incompatible de estar ejerciendo estas dos funciones. En el artículo 20, perdón, apartado B, fracción octava, nos señala de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos señala la garantía en materia penal. La figura del defensor constituye una garantía constitucional y condición de validez del proceso. El Estado debe proveer un defensor de oficio si el inculpado no designa uno privado. ¿Ok? Esta es la garantía que también aquí el artículo 20 le da a toda persona que tenga que tener un defensor, un abogado que lo defienda, y es pagado tal vez por el Estado muchas veces. Reconocimiento de facultades. Hay un mandato judicial regido por el Código Civil de la entidad federativa, una autorización por el escrito, en el artículo 112 del Código Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y en el artículo 12 de la Ley de Amparo facultan estas facultades amplias, facultan a estos abogados, vaya, lo reconocen en estos apartados, en estos artículos. En la materia laboral se permite el uso de carta poder simple ante dos testigos. Aquí es la anteriormente, por eso en las juntas de conciliación y arbitraje cualquiera te podía defender, no sé si escuchen alguna vez en ese sentido, porque era esto, o sea, con dos testigos ya podría uno defenderlos en el ámbito laboral. Ya esto ya no es así, porque ya ahora ya es un tribunal de lo laboral, ya son jueces de lo laboral, y también tenemos que estar, ahora sí que identificándonos como abogados. En la materia mercantil, en un endoso, procuración como poderes para pleitos y cobranzas, con esto podemos iniciar también de alguna otra manera los litigios en ese sentido, en la cuestión mercantil. Relación del abogado y el cliente. Siempre debe existir un contrato de prestación de servicios. Yo siempre lo tengo, siempre que ocasiono que admito algún asunto en mi despacho, bueno, hacemos un contrato de servicios y bueno, la relación se establece mediante un contrato de prestación de servicios profesionales donde se estipula honorarios profesionales, alcance de la representación, condiciones de la presentación del servicio, de la prestación del servicio, perdón. La vigilancia y colegiación. El desafío actual, la Dirección General de Profesiones y los colegios requieren mayor control sobre la calidad y ética de los servicios. Se tienen que registrar los títulos, una vigilancia insuficiente y falta de control ético es
unas críticas ahí que se le hace por parte del autor a pues el sistema actual, que sí, de alguna otra manera hay bueno, hay muchas cuestiones que están modernizándose con la digitalización, y hay algunas otras que sí todavía, pues bueno, ahí carecen de esa vigilancia, ¿no? Preguntas sobre el análisis de la abogacía en este capítulo 8.7, subcapítulo 8.7, en la unidad 8. Con mucho gusto se los haremos, se los responderemos mediante algún mensajito que nos hagan llegar. Ahora sí vamos a aparecer. Aquí hemos estado siempre. Y bueno, ahora sí ya nos concluimos casi 2 horas, pero bueno, era muy interesante acabar con estos 2 capítulos. Y terminamos los sujetos del proceso. Muchas gracias a todas las personas que llegaron a estar aquí con su servidor hasta ahorita, que hayan visto este video. Y bueno, ahora sí que ponemos todo el empeño de nuestra parte para hacer más didáctico este proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos llevando a distancia. No me quiero extender más, tan solo aclararles que cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cuestionamiento que le hagan a su servidor, con mucho gusto estamos ahí para responderles. Tengo aquí el área de mensajes. Miren, aquí el compañero Osvaldo Garza Trujillo nos señaló que no puede ver el contenido de la semana 8, la grabación, y bueno, ahorita ya estamos trabajando en ello. Con mucho gusto estamos para poderlos ayudar en todos y cada uno. Y sí, yo ya me di cuenta que no podemos estar viéndolos, algunos sí. Digo, en la otra materia de teoría del Estado creo que sí los podía estar viendo, pero en teoría del proceso no. Bueno, sí, con mucho gusto vamos a estar resolviendo todos estos detalles. Sí. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta 4ª sesión de la materia de teoría del proceso que se imparte en 4º tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudad. Pero los de otros no. Entonces, no sé por qué en unos sí, en otros no. Entonces ahí los vamos a enviar a mi canal. Aquí está, aquí lo tenemos público, entonces aquí sí ya los pueden ver todos y cada uno de ustedes. Bueno, no me despido, sino les pido un agradecimiento, les doy un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con su servidor, y bueno, sigamos semana a semana estando presentes para seguir aprendiendo. Ya nada más nos quedan 3 semanitas y bueno, concluimos. Muchas gracias, que pasen una excelente semana. Hasta luego.